doctor Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que hoy nos distingue con su presencia en nuestro programa. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Yanesi, muchas gracias por la oportunidad que me brindas y quiero pues saludar a todos los amigos radio oyentes, a los que siguen tu programa por las redes sociales. Y la verdad es que para mí es un placer poder conversar contigo. Eres una periodista joven, dinámica, inteligente. Leo tus análisis políticos en el periódico El Caribe. Y lo cierto es que pertenece a una generación de nuevos periodistas que le hacen honor a esta digna profesión tan importante para el desarrollo y la consolidación de la democracia en el país. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Eso pone uno vanidoso. Usted sabe que hay que controlar eso. Muchísimas gracias. Pero Yanesi, sabe que ya te lo había dicho en privado. Ay, eso sí es verdad, señores. La verdad es que yo me siento muy agradecida por el reconocimiento que usted siempre le ha hecho a mi trabajo, y eso lo que representa es mayor compromiso con nuestros lectores, con nuestros seguidores, con los oyentes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si por la razón que sea usted sintoniza tarde esta conversación con el doctor Carlos Amarante Baret, usted tendrá acceso a la entrevista completita en nuestro canal de YouTube. Pero háganos el favor de suscribirse para que apoyen el periodismo independiente. Ya ustedes saben. Doctor, además de miembro del comité político, y usted usted lo que es político, usted lo decía fuera del aire, y es verdad. Y por eso la importancia de esta conversación en el contexto que tenemos. Usted también fue director de migración y ministro de Interior y Policía, que también que es la entidad rectora de la política de migración. La situación de Haití, que en este momento está totalmente fuera de control, siempre ha sido un problema. Pero ahora vemos lo que está pasando allí. ¿Qué preocupaciones debemos tener? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo la República Dominicana ha manejado el tema? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Podemos mejorar? ¿Se ha hecho mal? Porque la verdad es que yo creo que ahora mismo es uno de los principales problemas que tiene este país. Yanesi, el tema haitiano siempre va a ser un tema muy sensible en la República Dominicana. Y eso tiene una explicación histórica. Y no voy yo ahora a entrar en esos aspectos históricos de nuestras relaciones con Haití, pero es evidente de que es un tema sensible en la comunidad, sobre todo la comunidad política nacional. Haití es un barco a la deriva. Lamentablemente es una nación que está en una espiral de inestabilidad que no garantiza ningún tipo de relación fluida de Estado a Estado y poder tratar en situación normal lo que deben ser las relaciones bilaterales entre dos naciones, entre dos estados. Haití es una realidad, querrámoslo o no, es una realidad que está ahí. 10 o 11 millones de habitantes hablan otra lengua, tienen otra cultura y es un pueblo sufrido históricamente, es un pueblo explotado históricamente y es un pueblo que ha sido mal gobernado por sus dirigentes. Y hoy en día prácticamente uno lo que ve es un país en desbandada, un país donde no hay controles de seguridad internos, bandas que ahora vemos que hay 17 ciudadanos, niños incluso de los Estados Unidos secuestrados
por una banda del sur en Haití. Entonces todo esto te revela una situación dramática que tiene que preocuparnos a nosotros los dominicanos. ¿Por qué? Porque una inestabilidad permanente en la parte oeste de la isla puede terminar afectando a la República Dominicana. Ante esta situación, lo que a mí más me indigna es las poses hipócritas, cínicas de la comunidad internacional. Una comunidad que ha abandonado a Haití a su buena suerte. Una comunidad que ha sido irresponsable, principalmente los Estados Unidos, Francia y Canadá. Esas tres naciones que se presentan como las grandes defensoras del pueblo haitiano, le han fallado a Haití, le han fallado a esa sociedad. Y en vez de acometer un mini plan Marshall, grandes inversiones y un soporte para que puedan fortalecerse institucionalmente, simplemente le han dado la espalda y han dejado a ese pueblo a la suerte de Dios. Y eso, evidentemente, nos crea diferentes tipos de presiones a los dominicanos. Lo primero es la presión demográfica. Luego viene la presión laboral. Y naturalmente, hay una presión que tiene que ver con el tema de seguridad nacional. Porque una sociedad, un país como Haití, que no tiene fuerzas armadas, que no tiene fuerza ni una policía eficiente, donde impera la ley del sálvese quien pueda, pues se convierte en centro de los grandes carteles del narcotráfico, de la delincuencia internacional, de los grupos que viven al margen de las leyes nacionales y de las leyes internacionales, y todo eso en el mediano plazo puede terminar afectando a la República Dominicana. Es por eso que el tema haitiano es tan sensible para nuestra nación. Pero en el contexto actual, donde hemos visto olas migratorias, no solamente hacia la República Dominicana, las imágenes de lo que pasó en la frontera con Texas le dieron la vuelta al mundo, y ahora el secuestro de nacionales norteamericanos y un canadiense, yo siento como que han puesto el tema en la agenda internacional. Esa realidad que no solamente afecta a la República Dominicana, entonces podría, además de afectar a la República Dominicana, este nuevo contexto de Haití, a convertirse en un problema de seguridad quizás del hemisferio. Mira, nadie en las últimas décadas, nadie ha hecho tanto por Haití como ha hecho la República Dominicana. Nos hemos convertido en una fuente de empleos para ellos. Nos hemos convertido en el origen de cientos de millones de dólares en remesas que van hacia Haití. Somos proveedores de una parte importante de la alimentación del pueblo haitiano. Sus mujeres, no es un secreto para nadie, sus mujeres, todas las mujeres que bordean todos los pueblos cercanos a la frontera, tanto por el norte como por el sur, vienen a dar a luz a la República Dominicana. Son atendidos en los hospitales dominicanos. Están muchos de sus hijos en las escuelas dominicanas. Sí, no se nos puede pedir más sacrificio a los dominicanos frente a la grave crisis que desde hace ya décadas vive este pueblo. Por eso es que digo que los Estados Unidos, que es la potencia, es el imperio aquí en Occidente y sobre todo en América, ahora con los demócratas gobernando, que se pintan de progresista, entre comillas, deberían de asumir con mayor responsabilidad la ayuda directa al pueblo haitiano. Pero ellos lo que están haciendo Haití no necesita
Haití no necesita que los Estados Unidos le reciban 10.000 personas que lleguen por la frontera. Que total, viste que lo que hicieron fue que lo apalearon. Y lo tienen ahí. Y no se ve en el gobierno de los Estados Unidos una salida para esas personas que están en la frontera de México. México con los Estados Unidos. Pero esa no es la solución, que dejen entrar algunos. No, la solución pasa por grandes inversiones, inversiones de capital, inversiones en formación de recursos humanos, inversiones que tengan que ver con la creación de un capital institucional en Haití. Eso no lo hacen los Estados Unidos, tampoco lo hacen los canadienses. Son irresponsables que han soltado a la suerte de Dios a esta pobre nación. No se va a convertir Haití en un problema de seguridad internacional, porque ellos no están en condiciones de generar una desestabilización del sistema interamericano. Pero evidentemente de que el darle la espalda a quien sí le va a crear en un futuro no muy lejano, si eso no se resuelve, a quien sí le van a crear graves problemas de seguridad, esa es la República Dominicana. Y ante eso, la respuesta del gobierno, porque lo que digo es que hay un agravamiento de una crisis permanente. Haití es un país que desde que nacimos lo que escuchamos es crisis, malas noticias sobre lo que ocurre allí. Pero ¿qué pasa? Ahora no tiene gobierno. Antes por lo menos tenía un presidente que con las condiciones había que con quien hablar. Ajá. Pero ahora no tiene nada, entonces ahora las pandillas son las que mandan. Es entonces difícil. el agravamiento de esto, el manejo que le ha dado el país. Ahí lo que procede es fortalecer nuestra frontera. Fortalecer nuestra frontera. Una presencia militar más numerosa, mejorar los controles migratorios para el tema de la entrada de los nacionales haitianos a la República Dominicana. Me parece muy bien que se endurezcan las condiciones que tienen que ver con la contratación de mano de obra haitiana en la República Dominicana. Fíjate, cuando yo fui ministro de Interior, tú bien decías, yo fui en el gobierno del doctor Leonel Fernández, del 2004 al 2008 fui director general de Migración y también fui ministro de Interior. Tengo una perspectiva de la situación. Y en honor a la verdad, te confieso que los gobiernos dominicanos no se han preocupado mucho nunca por el tema fronterizo. Eso es verdad. La frontera incluso, lamentablemente, históricamente, en el tema militar y en el tema policial, ha sido vista como un castigo al militar o al policía. Te mando a la frontera, lejos de tu familia, como un castigo. Cuando, en realidad, debería existir una política diferente. Se han hecho intentos, el CEFRON, por ejemplo, pero tú te das cuenta como que esto se estanca, como que no avanza. Y el tema del control de la entrada ilegal, de la entrada irregular, no se reduce. O sea, que hay gente que se van en la mañana, tú lo despachas en la mañana y 2 días después. Cuando yo fui director de migración, ¿cuál fue el escenario cuando yo llegué? Había una guagua vieja, una guagua amarilla, vieja, en malas condiciones, que cada vez que iba y daba un viaje a Dajabón, cuando venía, había que remolcarla. No servía. Yo fui un día y visité a Leonel Fernández, presidente de la República, y le dije, pero es que migración es una caricatura en la frontera. La migración funciona bien en los aeropuertos. Migración funciona bien en los puertos. Pero en la frontera, y para acometer el tema de la presencia de personas indocumentadas, pero es una guagua vieja que hay. Entonces la gente vive quejándose de que no hay una presencia de migración en los barrios, en los campos, en las obras públicas, en la construcción privada, que no se ven los inspectores.
Bueno, pero no se pueden ver, porque es que todavía hoy migración es una institución relegada, es una institución con un presupuesto lamentable. Y después de esa conversación con Lionel, entonces nos aprobó unos pequeños fondos y pudimos comprar unas cuantas guaguas. No sé en qué estado estarán, pero eso nos permitió elevar el número de personas que todas las semanas pues llevábamos a la frontera. Pero eso no era parte de una política del Estado. Eso fue que yo fui donde Lionel y se lo pedí, y bueno, vamos a ayudar al profesor Baré. Pero un Estado no funciona de esa manera. Cuando estuve en interior, entonces, ¿no? Para darte la perspectiva completa. Sí. Cuando estuve en interior, entonces me encontré con el Plan Nacional de Regularización. Bueno, ahí se hizo un intento, se registraron unas 250.000 personas que fueron, digamos que, censadas para iniciar un proceso de regularización con ellos. No sé qué pasó, porque yo apenas duré 1 año y medio en interior, pero veo que ese proceso como que no ha tenido continuidad y parece que incluso una inversión en recursos, porque todo fue gratis, los haitianos no tuvieron que se registraron, no tuvieron que pagar un peso, todo aquello parece que se ha echado por la borda, no se le ha dado seguimiento. Pero este gobierno sí tiene un plan. Usted dice que la frontera ha sido abandonada, pero el presidente Luis Abinader anunció la construcción de una valla doble. Una valla, allá en todo el perímetro de la frontera, doble. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pero Mira, como un mecanismo de déjame decirte, yo creo en el fortalecimiento de la presencia militar y en el fortalecimiento de la Dirección General de Migración con un plan para sacar a todos los indocumentados de las calles en la República. ¿Usted no apoya el muro entonces? Un muro en la frontera. Bueno, pero hay un muro entre México y los Estados Unidos y se meten por abajo. O sea, el tema no es que tú construyas un muro, que la gente se meta por abajo o se meta por los lados y anda entonces caminando por las calles del país y trabajando en las empresas del país. No, el tema es oye, esto es fundamental, yo te lo digo a partir de la experiencia que tengo, tanto como exdirector como exministro. Todo esto pasa por un fortalecimiento real de la Dirección General de Migración, un fortalecimiento presupuestario que le permita tener la cantidad suficiente de inspectores, de supervisores, para lanzarlo a las calles con un buen parque vehicular que pueda sacar a todo el indocumentado de las calles del país. Y entonces las Fuerzas Armadas, fortaleciendo su presencia, pues que hagan el resto del trabajo. Y naturalmente ahí hay, digamos que, aspectos tecnológicos que pueden ayudar, un centro tecnológico, los drones, cámaras, en fin. Pero yo soy de los que cree que es importante, muy importante, un despliegue mayor de efectivos militares y un fortalecimiento de la Dirección General de Migración, porque ¿quién es que recoge a los indocumentados en las calles? ¿Quién es que tiene que llevarlo a la frontera? No lo lleva la policía, no lo lleva el ejército. Entonces, bueno, ¿qué tú ganas si la política no es completa? Y por eso te repito, para mí lo fundamental es fortalecimiento de la presencia militar y fortalecimiento de la Dirección General de Migración. Mientras más personas ponemos de aquel lado de manera continua y permanente, eso contribuye a desincentivar el que cruce. Pero si va una guagua a la semana y lleva 300 y resulta que están llegando 800, entonces vamos, así el Estado no puede decir que tiene una política de control migratorio frente a ello. Y doctor,
yo pensaba que para estas alturas de la vida yo lo iba a ver a usted con una candidatura, una precandidatura presidencial montada y visitando todo el país. Pero me ha sorprendido y lo que usted tiene es una propuesta de la creación de una mesa para que toda la oposición se unifique en contra del PRM para el 2024. Hábleme de eso. Todo a su tiempo, Yanesi. Recuérdate que yo fui precandidato y me retiré en el año 19. Hay toda una experiencia que yo viví, hay una experiencia que acumulé, que me guía, que me sirve de orientación en esta etapa de la vida en que me encuentro. No me precipito con nada. Y si alguien quiere que yo me precipite, le digo no. En el Partido de la Liberación Dominicana, es cierto, hay una intensa, digamos que, pre-campaña, aunque no tenga ese nombre todavía legalmente, o digamos que hay un intenso laborantismo interno, donde hay un grupo de compañeros y de compañeras que se están posicionando para ser precandidatos en el momento en que el Comité Central valide esta categoría, porque esa categoría la da el Comité Central del partido. Yo no critico a mis compañeros, creo que están creando cierto dinamismo interno dentro de la organización, hacen que la esperanza comience a surgir de nuevo en el partido, y yo no los critico en sus actividades, pero en mi caso yo voy a hablar de ese tema en el año 22, porque yo la otra vez comencé mi campaña hablarle al país de por qué yo quería ser presidente, que fui el único de los precandidatos que hice una propuesta al sector económico y productivo de la nación. Muy acabada, yo la leí completo. Y realmente todo aquello comenzó prácticamente en el mes de junio, es decir, digamos que un año y un par de meses antes de que se realizara la primaria en el mes de octubre. A mí nadie me puede pedir que yo comience 3 años antes. Yo lo hago, si decido hacerlo primero, porque eso llegará a un momento donde yo, con la persona más cercana, analizando la realidad política del momento, tomaré una decisión. Y si decido dar ese paso una vez más, lo haré en el momento en que yo lo crea oportuno. No critico a los que están, pero yo he decidido ahora, en este momento, no ser parte de los que andan visitando los compañeros y compañeras en función de precandidatura presidencial. Yo, dentro de los términos que establece la ley de partidos políticos y las resoluciones de la Junta Central Electoral, dentro de esos plazos, cuando lleguen, yo voy a tomar una decisión de si participo o no. Claro, eso no quiere decir, bajo ningún concepto, que Carlos Amarante Barret se va a alejar de su partido, de las bases de su organización y sobre todo de muchos compañeros y compañeras que me apoyaron aquella vez y que de una forma u otra me preguntan que qué vamos a hacer. Y en ese sentido, nosotros a partir del mes de noviembre, que ya está terminando, es decir, los próximos días, estaremos iniciando una serie de visitas por todo el país. Lo haremos. Pero esas visitas suyas, usted ya aclaró que no son para esas visitas no, esas visitas van en la dirección de contribuir
al fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD tiene ahora, en estos momentos y en los meses por delante, tiene ingentes tareas para consolidar, para crecer, para llegar a sectores que han estado bravitos con razón con nosotros. Entonces hay que acercárseles, hay que conversar con ellos, hay que tratar de que vengan a su partido de nuevo, que se inscriban, que sean miembros, que participen. Entonces yo voy a ayudar a mi partido y también le en va a ese decir proceso. la Pero ajá. al mismo tiempo, tú hablaste de una intervención que yo tuve recientemente, donde hice un planteamiento. Yo llamé por su nombre al presidente Danilo, al expresidente Lionel, a Miguel Vargas Maldonado, al señor Peñaguaba, a Kiki Antú, a Antolín Polanco, al general Osuna, a Marixa López, al señor del PDI, Ismael Reyes, al señor del PDP, en fin, hice un llamado en el sentido de que creo prudente que en el año 22, yo lo voy a proponer esto en el comité político del PLD en su momento, porque todo tiene su momento, ya. No es el momento de presentar esa idea en mi organismo ahora, pero yo estoy anunciando, ya lo dije, que la voy a presentar. Yo soy de los que cree que si la oposición, Luis Abinader la llamó para marearla ahí en el CES, en el centro, ¿cómo se llama el asunto? Sí, En el Consejo Económico y Social, es un mareo del gobierno a la oposición. Si ellos son capaces, los opositores, de juntarse con Luis Abinader, el presidente de la República, en el CES, hoy, ¿por qué no se pueden juntar aparte ellos? Entonces yo lo voy a hacer, yo voy a formalizar ese planteamiento en su momento en el comité político del PLD, porque yo creo que la oposición tiene que comenzar en el año 22 a crear condiciones para posibles acercamientos electorales. Fíjate que los españoles siempre han dicho que el roce es el que engendra el cariño. Cuando la gente está de lejitos y tirándose piedras, no hay posibilidad de ningún entendimiento. El Partido de la Liberación Dominicana ha construido grandes alianzas en la República Dominicana. Bueno, en base a esa cultura de grandes alianzas que hemos hecho durante más de 20 años, bueno, pues yo retomo esa cultura, ese legado del PLD, y en ese sentido, entonces quiero que reestructurar como el bloque progresista, no, algo así. No, esto va más allá. Esto va más allá de los partidos políticos, porque esto también, esta mesa tiene que ser también por la concertación social. Es decir, no basta con los partidos políticos. También este planteamiento en su momento hay que hacérselo a las fuerzas populares, a las juntas de vecinos, hay que hacérselo a los gremios más militantes del país. Porque, y hasta que llegue el momento, doctor, de usted presentar eso en el seno del comité político, ¿qué usted va a hacer con esa idea? No, es hablarla como la estoy hablando aquí, porque esta idea genera mucho apoyo. Pues exacto, yo siento que usted lo que es vocero de un sentimiento. Esta idea genera mucho apoyo, pero públicamente en los partidos políticos la gente teme hablar. Y se argumenta que este es un momento para hablar de eso, que después, bueno, es válido que digan eso. ¿Cómo es válido que yo diga, vamos a ir creando las condiciones? Porque no veo nada de malo que haya acercamiento entre la oposición. ¿Cuál es el problema? Y los recorridos que usted va a hacer a nivel nacional también va a llevar ese tema, la importancia de... no, claro, mis ideas yo las voy a exportar, porque yo soy un demócrata, yo creo en la democracia, creo en el libre juego de las ideas, y naturalmente mis iniciativas políticas yo las comparto con mis compañeros y mis compañeras. Eso no, de eso no te quepa ninguna duda. Lo importante es que en la cúpula de los partidos políticos de la oposición se vea mi planteamiento como una oportunidad sincera
de que mañana pueda haber algunos niveles de entendimientos, si no en la totalidad de la participación electoral, por lo menos en algunos niveles de elección. Y por eso lo he dicho con tiempo, porque no creo en la confrontación entre la oposición. Nuestro adversario es el gobierno del Partido Revolucionario. Pero yo vi al expresidente Leonel Fernández diciéndole muchísimas cosas al PLD. ¿Usted lo considera apropiado eso? Digo, como que diga, son los aguacates malos. Usted está proponiendo unificación, que se lleven bien, que se den cariño, pero el doctor Fernández le dio latigazo al PLD ahí. Hace un tiempo. ¿Qué le está dando latigazo? Sí. Mira. Es como un desquite, doctor. Oye, una cosa, yo no soy asesor del doctor Leonel Fernández, yo soy un hombre del Partido de la Liberación Dominicana, defiendo y quiero mucho mi partido, y naturalmente, como todos los PLDistas, a mí no me gusta que ataquen mi organización, pero dentro del juego democrático, eso tú lo aceptas. Ahora, oí su planteamiento en el día de ayer y me pareció la comparación que hizo de los aguacates, me pareció infortunada. Parecería como que nosotros somos los que estamos en el gobierno. Y ese sector político no debe de olvidar lo que pasó en ADP. No debe olvidar. Porque pequeñas victorias se convierten en grandes victorias. Y pequeñas derrotas se convierten en grandes derrotas y en grandes debates electorales. Yo, en mi estado de ánimo, no está la crítica hacia ningún sector de la oposición. Yo tengo bien claro que es a la incompetencia, a la ineficacia de los actuales gobernantes en las cuales tenemos que centrarnos. Si ellos se la van a pasar viendo hacia nosotros, bueno, ese es su problema. Nosotros estamos mirando hacia adelante. Nosotros estamos mirando hacia quienes están provocándole daño al pueblo dominicano. Nosotros estamos mirando a un gobierno, como te decía, que hizo tantas promesas, que levantó tantas esperanzas en base a la mentira, en base al engaño. Y el PLD no quiere que se le asocie con eso. Si alguien desde la oposición se quiere asociar con eso, yo lo lamento. No es un buen camino, pero yo no soy asesor de nadie. Yo soy del PLD y apoyo la línea que está desarrollando el Partido de la Liberación Dominicana de decirle la verdad a este pueblo acerca de este gran engaño que se llama el cambio que tanto se prometió y que lo que está provocando es un proceso de empobrecimiento de la clase media en República Dominicana. Doctor, el presidente de su partido, expresidente Danilo Medina, lo hemos escuchado en varias ocasiones hablar de las razones de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana. En una ocasión hasta se le atribuyó a los PLDistas que como que no trabajaban y que si no le daban dinero no movían el voto. Después dijo que no defendieron el voto en las urnas y después como que no buscaban empleo para las otras gente, que se daban con ellos en la familia. Él ha tenido varias razones, según él, desde el punto de vista del presidente Medina, de por qué el PLD perdió. La última fue ayer. Según él, la gente se cansó de estar bien. ¿Usted comparte ese criterio con el presidente de su partido? Mira, en realidad, yo te confieso que en el comité político del PLD nunca hemos tenido una sesión para discutir estos puntos. Entonces, hay como ideas generales de por qué perdimos, pero nunca hemos entrado en un análisis profundo de las causas de la derrota. Evidentemente de que son múltiples los factores que provocaron la salida del gobierno del PLD.
En primer lugar, la división. Evidentemente que la división del partido pues nos puso ya en condiciones bastante difíciles para retener el poder en las elecciones del año pasado. En segundo lugar, yo siento que también se produce cansancio. Después de 16 años de gobiernos PLDistas consecutivos, hay un cansancio en la población que legítimamente a través del voto democrático se plantea algún tipo de movilidad, algún tipo de cambio para ver si las cosas pues mejoran, si las cosas pues le van mejor. Bueno, lamentablemente le están yendo peor. Digo lamentablemente porque ojalá yo que el PRM haga el mejor gobierno de la historia de este país, pero a lo que nos está llevando es a un gobierno que va a ser recordado como un gobierno incompetente y un gobierno en el cual se multiplicó la pobreza en la República Dominicana. El PLD en sus 20 años de gobierno fortaleció de una manera contundente, de una manera palpable. Sí, pero además hay que salir a caminar. Yo venía para acá hace un rato y yo salí una hora antes y no vivo tan lejos de acá para poder llegar, porque las calles están llenas de vehículos. ¿Y sabe por qué las calles están llenas de vehículos? Porque la clase media se fortaleció en los gobiernos del PLD. ¿Tú sabes por qué se está llenando de apartamentos el país por donde quiera y de casas medianas? Bueno, porque la clase media tiene una oportunidad y eso es fruto de las condiciones que creó el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que nos pasó un poco, también influye en esto, porque son múltiples los factores, no es uno solo. Nos pasó un poco lo que le pasó, por ejemplo, al PT en Brasil. Lula sacó 38 millones de brasileños de la pobreza. Nosotros sacamos y lo llevó a clase media. Bueno, el PLD tiene que haber llevado aquí entre 1,5 millones, 2 millones de personas en clase media en sus 20 años de gobierno. Danilo solamente sacó 1,200,000 a clase media. Entonces, esa clase media también se plantea nuevos retos, se plantean nuevas conquistas, se plantean otro tipo de reivindicación que no es meramente el yo poder tener el ascenso social, que ya lo tuve. Tienen otro tipo de demandas y no conectamos con esas demandas en el PLD. Por eso estamos fuera del gobierno. Son múltiples las razones, pero yo entiendo que ahora estamos en un proceso, digamos que de reconocimiento de esas realidades que nos permitirán afrontar con responsabilidad, con gestos autocríticos y naturalmente con una perspectiva de futuro, el futuro, valida la redundancia, el futuro inmediato de la organización de caras a su crecimiento, su fortalecimiento y convertirse en opción de poder nueva vez. Cuando usted hablaba del tema que usted propone de una alianza opositora para las elecciones del 24, yo sé que usted me va a decir que el PLD, pues usted el PLD la encabezaría el PLD, o ustedes estarían dispuestos a que otra fuerza política sea que la encabece. Mira, yo hablé de que se cree una mesa para conversar y ver los puntos coincidentes. Las diferencias dejarlas a un lado. Evidentemente que la candidatura presidencial es un tema divisorio. Entonces no es un tema que debe de abordarse. Es un tema que debe dejarse sobre la mesa, sobre esa mesa. ¿Qué es lo que hay que abordar? Posiciones comunes en la oposición. Posiciones comunes sobre el tema del empleo, sobre la situación de Haití, sobre la política migratoria, sobre el tema del sector eléctrico, pues no es una alianza electoral. Sobre el tema del descuartizamiento que se quiere hacer aquí del sector eléctrico para venderlo a precio de vaca muerta. Es decir, hay temas... Pero no será electoral, no será hay todo. temas, sí, claro, pero hay temas que son tema país,
que la oposición tiene que enfrentarlo, no solamente yendo allí a sentarse con el gobierno, sino ella desde una perspectiva diferente. Pero dice la encuesta Galo que salió el año pasado que el líder de la oposición principal es Leonel. Pero, entonces Leonel que van a encabezar eso. No, pero déjame decirte algo, Yo no he oído a ningún líder político hablando de crear una mesa de concertación política y social en la República Dominicana. Yo he hecho el planteamiento. Y ese planteamiento está hecho en primera persona todo el liderazgo opositor del país. La forma como ellos reaccionen, la forma como ellos aborden esta propuesta, que es una propuesta que si tú abres el teléfono y le preguntas a la gente, el 95% te va a decir que está de acuerdo. Porque cuando yo hice esta propuesta, a mí la mayoría de mis compañeros me dicen que está muy bien la idea, naturalmente. Pero a nivel electoral, doctor Pérez, vamos a aterrizar esta propuesta, porque usted ha dicho que la candidatura presidencial se va a quedar sobre la mesa. Entonces sí habría acuerdo común para el nivel municipal, es que yo no puedo, es que tú no puedes. Si tú quieres crear una gran alianza opositora, que sea política y social. Electoral no. Es política, si es política es electoral, naturalmente. Oye, tú no puedes decir, la mesa está aquí y es como yo diga. Nadie se vaya a sentar. No, la propuesta suya. No, que ustedes dicen que la candidatura presidencial la dejen sobre la mesa. Nadie se vaya. Bueno, por lo divisionista. Si la mesa se reúne el próximo año, porque en algún momento se van a reunir, por más que tú veas a los líderes que no quieran hablar, van a tener que juntarse a hablar, porque se lo va a exigir el pueblo mayoritariamente opositor. Cuando usted habla de los líderes, se refiere al presidente Fernández, Danilo. No, al liderazgo completo que yo le hice la propuesta. Ellos van a tener en algún momento que decir que sí o decir que no. La población va a observar. Doctor. Entonces, oye, Yanesi, vamos, yo soy un hombre sensato. Si yo digo, vengan todos a hacer lo que el PLD quiere, no van a venir. No, vamos a hablar. Porque hay que bajar los niveles de tirantez en la oposición. Como tú bien señalabas, lo que Leonel hizo no ayuda. Evidentemente, porque me van a decir en el PLD, pero a mí dicen los compañeros, pero tú hablas de una gran mesa, pero fíjate cómo anda Leonel pegándole, como tú decías, el látigo en la espalda del PLD. Es verdad. Bueno, pero eso es un problema de Leonel. Yo por eso no voy a dejar de hablar de la bondad de una propuesta. Si al final Leonel no se quiere sentar en esa mesa, ese es su problema. El que no se quiera sentar en la mesa, ese será su problema, y el pueblo lo va a juzgar. Pero la mesa se va a hacer, yo la voy a proponer en el momento que yo crea prudente en mi partido, y tú verás que eso va a caminar y va a ser bueno para el país, va a ser bueno. Sí, realmente es una propuesta sensata. Una oposición que no es capaz de coincidir absolutamente en nada frente al gobierno, es una oposición que va a tener que cuestionarse seriamente en su rol opositor. Así es, doctor, ya al final del programa, así brevemente, su relación con el presidente Medina, porque a usted siempre se le ha señalado como un hombre de la plena confianza, desde antes de Danilo Medina convertirse en presidente de la República, usted si tenía 3 gente de confianza, usted era uno. ¿Eso sigue siendo así? Yo sigo manteniendo unas excelentes relaciones con el presidente Danilo Medina, totalmente. Usted no se separaron mucho en la convención del 2019, usted como que no quedó muy conforme. Yo lo valoro. Él tiene el liderazgo dentro de mi partido. Es una persona a quien yo he apoyado incondicionalmente dentro del partido. Cuando digo incondicionalmente, que le he apoyado, no de palabra, yo le apoyé en momentos difíciles. Porque cuando ya todo pintaba que Leonel no se iba a reelegir en el 12 y que ya la cosa se ponía para Danilo, bueno, muchísima gente corrió para allá. Y bueno, y son muy danilistas ahora. Y qué bueno, y qué bien, magnífico. Y eso me parece genial. Pero yo no, yo le cogí palo a los compañeros en el partido y en el gobierno, le cogí palos por defender a Danilo. Ahora, Danilo sabe
quién es Carlos Amarante Baré en el PLD. Danilo siempre ha sabido, me lo ha dicho personalmente, lo ha comentado con otros compañeros, mis compañeros en el partido, en el comité político, en el comité central, y todo el que me trata de cerca me conoce y sabe que yo soy una persona que tengo mis propios criterios en la vida. Y a esta edad, con 61 años, pues me reitero en lo que yo he sido en mi trayectoria de militante. Es decir, yo respeto a mi compañero Danilo Medina, tengo excelentes relaciones con él. Ahora yo hago mis planteamientos sin tener que pedirle permiso absolutamente a nadie que no sea a Dios y a mi conciencia. Bueno, doctor, usted está jovencito, 61, queda mucho todavía, queda. Gracias, doctor Carlos Amarante Baré. Aquí la gente anda arrastrando los pies que está en política y yo no voy a estar en eso. No, eso no está bien. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Gracias por aceptar nuestra invitación y esta entrevista tan enriquecedora. Gracias a ti, Yanesi.